entonces nosotros estábamos hablando sobre la constitución política de Colombia, pero nos ha tocado mirar se ha venido, cómo ha venido naciendo, tener como en cuenta el concepto de lo que es esa constitución política. Ay, no me está dejando proyectarla ahí. Bueno, entonces estábamos hablando de la constitución política de Colombia, ¿cierto? Y lo primero que vimos fue, pues primero el concepto de constitución política. Entonces dijimos que la constitución política es un conjunto de reglas que tiene un país. Ese conjunto de reglas de ese país tiene escritas las normas acerca de la función que debe cumplir el gobierno, los derechos que tenemos como ciudadanos y que también tiene el gobierno, los deberes que tenemos como ciudadanos y los deberes que tiene el gobierno. Y habíamos dicho que esto de la Constitución es son prácticamente las reglas en un juego, ¿cierto? Entonces, un juego, ¿para qué? Para poder convivir en paz y en respeto. Dijimos que en la Constitución encontramos los derechos, los deberes, encontramos cómo se elige el presidente, cómo se eligen los congresistas, habla de cómo funciona la justicia, lo que puede hacer el gobierno y lo que no puede hacer el gobierno. Entonces, primero empezamos a hablar de algo muy importante que es la Gran Colombia. La Gran Colombia era uno de los nombres que había recibido Colombia en un momento, cuando era un país grande que estaba formado por Colombia, por Venezuela, por Ecuador y por Panamá. Esa era la Gran Colombia. Entonces, había un problema y era que esos líderes de la Gran Colombia no se ponían de acuerdo acerca de cómo debían gobernar. Entonces se crean dos bandos, uno que es el centralismo, que dijimos que en el centralismo todas las decisiones importantes se toman desde la capital del país, que en este caso era Bogotá, y fue una de las ideas o era por lo que se iba, en este caso, Simón Bolívar, que era el orden y la unidad. Pero hablábamos del otro concepto que es el federalismo. Entonces dijimos que el federalismo consistía en que cada región o cada estado quería tener el derecho o la libertad de tomar sus decisiones. Entonces, las propias reglas y el propio gobierno en cada uno de esos estados. Entonces, Francisco de Paula Santander iba a favor del federalismo porque él consideraba que era la manera de permitir que hubiera un respeto hacia la libertad de cada región. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que Santander y Bolívar discutían porque mientras que Santander quería un país libre con regiones independientes, pues Simón Bolívar quería un país unido y pues que tuviera mayor fuerza. Entonces nace la Constitución de 1830, entonces ya sabemos que la Constitución es un conjunto de normas y de leyes. Pero esta Constitución de 1830 buscaba organizar el gobierno de la Gran Colombia. Entonces, ¿cuál era la Gran Colombia? Pues Colombia con todos sus departamentos, más Venezuela, más Ecuador, más Panamá, o sea, la Gran Colombia eran todos y era el nombre completo de todos. Pero entonces, como habían tantos problemas y tantos desacuerdos, los líderes del país dijeron, bueno, no, es que necesitamos una nueva manera de gobernar. Esa manera de gobernar se escribe en Bogotá y es la última gran constitución que tuvo la Gran Colombia. ¿Por qué? Porque se separan los países. Entonces, dijimos que lo bueno de esa constitución fue que se organizó el gobierno. Lo bueno de esa constitución es que se crean las tres ramas de poder. Lo bueno de esa constitución
es que se definen cuáles son los derechos y los deberes de las personas y lo bueno es que buscaba mantener la unión de la Gran Colombia. Pero viene lo malo. Primero, el centralismo, porque todo se decidía en Bogotá y pues habían países o pues en este caso las regiones no estaban de acuerdo. Lo malo también era que no había mucha posibilidad de escuchar a las demás regiones. ¿Por qué? Porque como todo se estaba generando desde el centralismo, es decir, desde la capital, pues no se tenían en cuenta a los demás países. Lo tercero, que Simón Bolívar tenía muchísimo poder, entonces ellos creían que él podía después buscar la manera de volverse rey. Y pues duró poco porque como habían tantos desacuerdos, pues la Gran Colombia se separa, ¿cierto? Eso fue lo que pasó con la Constitución de 1830. Entonces dijimos que esa Constitución estaba formada por 6 libros. Entonces el primero, las reglas de las personas que gobernaban que gobernaban en el país, ¿cierto? Quiénes eran los ciudadanos y cómo estaba dividido el país. El segundo, que era la forma como estaba funcionando el gobierno y los 3 poderes. Ya en el libro 3 hablan del primer poder, que es el legislativo, sobre el Congreso y cómo se hacen las leyes. Luego el libro 4, que es acerca del otro poder, que es el poder ejecutivo. Entonces va a decir todo sobre el presidente, las reglas para poder ser presidente, quién puede ser presidente, vicepresidente y cuáles van a ser los ministros. El libro 5, que ya habla sobre el poder judicial, que es otra de las ramas, el poder judicial, entonces sobre los jueces, sobre los tribunales y sobre la justicia. Y el número 6, que es las disposiciones transitorias y generales, entonces otro tipo de reglas, otro tipo de normas para poder organizar bien el país. Vamos a hablar de algo que son los nombres que ha tenido Colombia. Resulta que Colombia ha venido cambiando de nombres ya varias veces. Entonces, lo voy a dejar en... Entonces, ¿qué nombres ha tenido Colombia? Entonces, el primer nombre que tuvo Colombia, que fue durante la época de los españoles, o sea, recién llegan los españoles a Colombia, ellos van a colocarle un nombre, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue ese nombre? El Virreinato de la Nueva Granada. Ese nombre fue el primer nombre que tuvo Colombia durante la época española, cuando estaban los españoles acá. El segundo nombre fue la Gran Colombia. Entonces, cuando hablamos de la Gran Colombia, eso más o menos viene a ser entre 1819 y 1830, que es cuando están todos los países que ya vimos. Después, en 1830 va a cambiar de nombre y va a durar con ese mismo nombre hasta 1858, que es la República de la Nueva Granada, que incluso pues a mí me parece que Nueva Granada es muy bonito, o sea, a mí me gusta mucho ese nombre, me parece lindo. En 1858 le van a cambiar el nombre a Colombia y ya no se llama la Nueva República de la Nueva Granada, sino Confederación Granadina. Después, en 1863 vuelve a cambiar de nombre a Estados Unidos de Colombia. Y después vuelve a cambiar de nombre en 1886 a República de Colombia y hasta la fecha la conocemos como la República de Colombia. ¿Listo? Entonces, primero que todo, vamos a hablar qué era eso del virreinato de la Nueva Granada, porque pues ahí nos hablan, bueno, sí, ha cambiado tantos nombres, pero ¿qué era el virreinato de la Nueva Granada? Entonces, resulta
que ese virreinato de la Nueva Granada era una parte, una gran parte de lo que es el continente americano. Entonces nosotros tenemos varios continentes y uno de los continentes es América. Entonces, hacía parte, era una parte de ese continente de América. Entonces, en ese continente americano estaban los españoles. Los españoles estaban gobernando, ¿cierto? Pero entonces, dentro de esos españoles había uno que era el rey de España, ¿sí? Entonces, este virreinato de la Nueva Granada fue creado por el rey de España. Entonces, el rey de España estaba en la capital, que era Santa Fe de Bogotá, que es donde nosotros estamos, en la capital. Entonces, el rey de España estaba en la capital, que era Santa Fe de Bogotá. ¿Cómo se llamaba el rey de España en ese momento? Fue el señor Felipe V. Y él duró como rey desde 1700 hasta 1746. ¿Listo? Entonces, Felipe V, que era el rey, y él estaba pues a cargo de todo, tenía un virrey. Entonces, el virrey prácticamente era el que mandaba. ¿Por qué? Pues porque el rey de España pues no podía quedarse acá, tenía que estar también en España. Entonces, Felipe V nombra a su virrey, que era como una especie de presidente. Entonces está el rey y aparte está el presidente. El rey viene teniendo como más jerarquía que el presidente. Entonces él nombra al virrey o al presidente, ¿cierto? ¿Para qué? Pues entonces lo que va a hacer el presidente o lo que va a hacer el virrey en ese momento es que va a hacer cumplir todas las órdenes que da el rey. Entonces el rey da las órdenes y el virrey las hace cumplir. ¿Para qué? El virrey se va a encargar de controlar los territorios coloniales. ¿Listo? Entonces, este rey Felipe V, bueno, resulta que gobernó durante ese tiempo, ¿listo? Y en ese tiempo de 1700 a 1746 es que se crean los virreinatos, que es donde nace el virreinato de la Nueva Granada en 1717. ¿Listo? Entonces, ¿por qué crean el virreinato de la Nueva Granada? Como dice ahí de último, porque necesitaban controlar los territorios coloniales. Entonces, Felipe V cambió muchas cosas, muchísimas cosas con respecto a la manera de gobernar. Entonces él fue el que mandó prácticamente a organizar mejor las colonias para que España pudiera controlar pues todas las riquezas, porque pues ¿qué era lo que querían los españoles? Pues las riquezas, ¿cierto? O sea, ningún español llegó acá porque dijera, ay, me importa la gente, yo quiero ayudar a la gente. No, pues antes cogieron a esclavizar a todas las personas que encontraron, ¿cierto? Entonces, ellos querían controlar las riquezas, o sea, querían controlar el billullo y pues obviamente querían poner de una vez lo que llamamos impuestos, ¿listo? Entonces, eso es con respecto al rey, ¿cierto? Entonces, pues como esto era un virreinato, pues obviamente Simón Bolívar, que actuaba como presidente o como digámoslo virrey, ¿cierto? En ese virreinato resulta que en esa disputa de ese tiempo de 1830 con esa primera constitución, pues entonces ellos no se pueden poner de acuerdo que sí, que centralista, que no, que federalista, que bla, que bueno. Entonces resulta que infortunadamente, o bueno, pues lo que tiene que pasar, ¿cierto? Resulta que se muere Simón Bolívar, ¿cierto? Entonces él se va a morir el 17 de diciembre de 1830. Entonces resulta que Simón Bolívar se encontraba en Santa Marta y él estaba en ese edificio que ustedes ven ahí en la pantalla,
Él estaba en ese lugar que se llama la Quinta de San Pedro Alejandrino. ¿Alguien ha ido a Santa Marta? Yo, Levanten la manito, ¿quién ha ido a Santa Marta? Listo, Sara ha ido a Santa Marta, ¿quién más? Nicolás también, Sebastián. Bueno, ustedes que fueron a Santa Marta, ¿conocen la Quinta de San Pedro Alejandrino? ¿La han visitado? Sebastián dice que no. Sara tampoco. Nicolás tampoco. Nunca la visitaron. Listo. Entonces vamos a ver un poquito sobre esa Quinta de San Pedro Alejandrino. Entonces, permítanme un momento, ya les pongo un videito.